No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Puede sentarse, hermano. Hoy sí voy a ser bastante breve. Vamos a hacer una pequeña reflexión de estos versículos que puedan, hermano, enseñarnos. Bien. El tema es: por sus frutos los conoceréis. Jesús ha estado hablando en el monte, ha dado un par de enseñanzas: los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán. Ha hablado temas bien esenciales y básicos en la vida cristiana. En aquel tiempo pues eran sus discípulos, en que Jesús estaba bien interesado que ellos aprendieran las cosas más esenciales. Porque si ellos no entendían lo más básico, ¿cómo iban a poder entender lo más difícil? Jesús se dedicó, su ministerio más que todo fue un ministerio de enseñanza, de enseñarle a sus discípulos muchos aspectos, valores morales, valores cristianos, mostrarles cómo era el reino de los cielos. Y habían parábolas, habían ciertas cosas que la gente al oír no las podía entender, pero los que eran seguidores de Jesús podían entender los misterios que habían a través de esas parábolas, porque era exclusivamente para aquellos que le seguían. Así que Jesús se dedica a enseñar, y este es el mensaje conocido por el monte, ¿verdad? En el monte Jesús se toma casi 3 capítulos o 2 capítulos, hermanos, para hablar extensos acerca de varias realidades. Y una de esas es la que nosotros conocemos como el afán. Otra como que nosotros conocemos, que Jesús habla acerca del perdón, del amor hacia el enemigo, el adulterio. Y Jesús habla muchos temas que en aquel tiempo pues habían muchas incertidumbres para la gente. Pero él ya al terminar casi este sermón, él ya va asentando todo y va dando ciertas advertencias, porque lo que hoy leemos es una advertencia que Jesús le hace, en aquel tiempo a sus discípulos y ahora a nosotros, ¿verdad? Que somos la iglesia de Dios. Y las primeras palabras que nosotros leemos dice: guardados de los falsos profetas. Esa palabra guardaos, prácticamente Jesús la está usando como una advertencia. Tengan cuidado, estén siempre en guardia. Está Jesús haciendo referencia al peligro que pueden ocasionar estas personas, específicamente los falsos profetas. No quiero dirigirme específicamente solo en los profetas, porque nosotros cuando hablamos de profetas tenemos en la mente solo el don de la profecía. Y también pues tiene mucho que ver, pero también pueden ser los falsos maestros, pueden ser las falsas enseñanzas, pueden ser todas aquellas personas que con intenciones malas, porque en sí el falso profeta, sus intenciones no son puras, no son genuinas, sino que detrás de todo lo que él puede aparentar, una apariencia de piedad, como dice la Biblia, que se visten como ovejas, pero detrás de esa apariencia de ovejas son lobos rapaces. La única finalidad de ellos es dañar. Pues, ¿cuál es la finalidad o la naturaleza de un lobo? Es pues atacar, comerse a su presa. Entonces el lobo nunca va a tener una naturaleza de decir: se ha caído esta oveja, ¿verdad? Un ejemplo, en este hueco, la voy a ayudar a salir. No, nunca es la naturaleza de ese animal. Al contrario, ella va a aprovechar ese momento para devorarse a ese animal, porque su naturaleza es cazar, ¿verdad? Entonces, Jesús habla acerca de esto. ¿Por qué habla de los falsos profetas? Fíjese que esto es una de las cosas que yo me puse a pensar, que por qué hablaba de esto. Una de las razones es porque los falsos profetas hicieron mucho daño a la nación de Israel. Israel, cuando se desvió, cayó en manos de estos falsos profetas. Y estos falsos profetas desviaron al pueblo de la verdad. Los hacían que adoraran ídolos,
que creyeran que era Dios que hablaba y Dios no había hablado. Así que esta gente, de alguna forma, el diablo las ocupó para desviar del propósito, el plan que Dios tenía con su pueblo Israel, para alejarlos. El principal propósito de ellos era alejarlos. Así que eran tan peligrosos estas personas porque alejaban al pueblo de la voluntad de Dios. Ahora pues ya no solamente pueden ser profetas, sino que estamos en un tiempo donde la apostasía, ¿verdad?, está en su mayor auge. Y pues en el país esto se va incrementando. Ya van surgiendo iglesias ya grandes, iglesias modernas, iglesias con doctrinas y enseñanzas bien raras, bien curiosas en el aspecto para analizarlas, ¿verdad? Que se descontextualizan toda la Biblia y ya empiezan a meterle bastante modernidad al asunto. Y, hermano, empiezan a ser más atractivas para la gente, para los jóvenes, incluso para la gente mayor. Y se empiezan a hablar de congresos apostólicos, congresos proféticos, congresos de aquí, de allá, de avivamiento, que viene un mejor año. Y ese tema de ilusiones, que solamente detrás de todo eso no está beneficiar al pueblo, sino ver una mercadería detrás de todo eso. Entonces estas cosas son bien peligrosas porque estamos en un tiempo donde la apostasía y las falsas enseñanzas, aunque usted no lo crea, se están metiendo hasta en las iglesias más pequeñas. Porque a veces nos volvemos grabadora de lo que otros dicen. Y ese es un problema muy delicado. Porque la falsa enseñanza muchas veces nosotros podemos ser los causantes de meter una falsa enseñanza. Porque oímos lo que otros dicen o lo que otros nos enseñaron. Sin embargo, ustedes me van a ayudar, pero recuerdo que cuando Pablo, si no mal me recuerdo, fue en Tesalónica, que Pablo llegó a anunciar el evangelio, pues los de Tesalónica, ellos verificaban en los escritos para ver que si lo que Pablo estaba diciendo era de acuerdo a los escritos que ellos tenían. En palabras actuales sería que todo debemos de pasarlo en el filtro de la palabra. No, las cosas se pueden oír bonitas, se pueden oír inofensivas, se pueden oír atractivas al oído, con elocuencia, ¿verdad, hermano? Pero pueden ser dañinas. Por eso la palabra es nuestro filtro. Si no pasan ese filtro, es porque de veramente, por más excusa, por más bonito que se oiga, o por más agradable que se pueda escuchar, no viene de parte de Dios. Así que, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Y tener mucho cuidado, porque aunque no crea, fíjese que el peligro es repetir algo que nosotros no sabemos. Y a veces eso es lo que pasa. Por eso en este tiempo uno tiene que ser bien minucioso a la hora de estudiar la Biblia, a la hora de escuchar los predicadores y a la hora de analizar las palabras. Fíjense que algo que yo tengo es que siempre me causa curiosidad saber más. No solamente por lo que oigo, lo que otros dicen, sino que me gusta confirmar, ir, ver, comprobar, analizar si eso está de acuerdo. Porque eso nos enseña a mantener una pureza doctrinal. Y mucho más nosotros los pastores, que debemos de estar más afilados en la palabra para no dejar introducir esta falsa enseñanza o falsas doctrinas. Lógicamente que si no conocemos nosotros la Biblia, pues fácilmente se meten todos estos dogmas o toda esta falsa enseñanza o personas con falsos conocimientos que vienen repitiéndose de años pasados, como iglesias que vienen por tradición haciendo cosas y nunca se han puesto a preguntar: ¿eso está en la palabra? ¿Esto es bíblico lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Una de las cosas que cuando yo llegué a la iglesia profética me miró es que tenían muchas cosas, muchos dogmas. Y yo los empecé a descubrir no porque alguien me dijo, sino que yo los hacía porque pues en el círculo donde estaba todos lo hacían, pues, y iba a ser feo no hacerlo. Pero empecé a interesarme y dije yo, bueno,
pero ¿de dónde sacan esto? ¿De dónde dicen esto? ¿Por qué hacen esto? Y me di cuenta que muchas cosas son solamente atribuidas a misterios de Dios. Mayor conocido, eso se cerraba en eso, en misterios de Dios. Cosas que daban a entender que pues nosotros no las íbamos a poder comprender porque eran ya misterios de Dios. Pero la Biblia no nos habla de nuevas revelaciones. La Biblia lo que puede hacer es iluminarnos ya en la revelación que nosotros tenemos, que es la Biblia. Así que, hermano, esos misterios, muchas se le atribuye a cierta espiritualidad de la gente. Como decir, usted no va a entender ese misterio. Porque le buscamos un sentido lógico, le buscamos un sentido humano. Pero detrás de todo eso, la pregunta es, ¿bíblico? ¿La Biblia nos aprueba eso? ¿O simplemente estamos repitiendo patrones? Y eso es muy delicado porque si el patrón el cual venimos repitiendo es antibíblico, sin darnos cuenta vamos a estar cayendo en errores antibíblicos. Así que, hermano, con esto no quiero decirle que yo no creo en la profecía, no creo que Dios use hombres, mujeres, o que no crea. He visto cosas que usted no tiene idea, cosas que no hay explicaciones, que yo me he quedado sorprendido y que yo no tengo ninguna explicación bíblica para poder decir, pero las he visto. Sin embargo, hermano, hay que tener mucho cuidado, porque la iglesia puede echarse a perder. La iglesia puede terminar mal por los falsos profetas o por los falsos maestros que en este tiempo hay. Y a veces creemos que los falsos maestros solo pueden estar en esas iglesias grandes. A veces nosotros nos podemos convertir en un falso maestro o en un falso profeta, porque nos podemos dejar llevar por lo que vemos, oímos, pensamos, por nuestros criterios personales. Sin embargo, hermanos, siempre tenemos que evaluar la Biblia. Fíjense que hay muchos debates, de muchos pensamientos que hasta el día de ahora se han debatido. Por ejemplo, la salvación ha sido uno de los temas más debatidos en la historia, y unos se van por un lado, otros se van para otro. Pero la finalidad de todo esto es que, hermano, debemos de interesarnos o procurar guardarnos para Dios, vivir para Dios. Gloria al Señor. Si unos creen que se pierde, gloria a Dios. Y otros creen que no se pierde, pero se guardan en santidad porque creen que fueron salvos y no van a pecar porque fueron ya designados para ser salvos. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que mantenernos en obediencia y, hermano, determinados en lo que creemos. Así que Jesús le dice, guardaos, estar a la guardia, porque el peligro de los falsos profetas es que mayormente ellos no atacan por fuera, sino que lo que la Biblia nos enseña es que ellos van entre vosotros, dice. O sea, que quiere decir que, hermano, ellos no atacan de afuera, sino que se introducen. Y ya estando adentro, pues atacan desde adentro. Y por eso es que el daño, hermano, es más grave. Porque si el daño viene de afuera, pues cuando el proyectil viene de más distancia, no es que, no sé si lo que voy a hablar, ¿verdad?, sea incoherente, pero yo en lo personal, ¿verdad?, según lo que he oído lleva y todas esas cosas, pues dicen que entre más lejos el proyectil tiene menos potencia a la hora de tocar el cuerpo, ¿verdad? Así que no es como que también lo agarren de 5 metros a 6 metros. Sin embargo, hermano, lo que le quiero decir es que el daño mayor es porque están adentro, se meten. Y al estar adentro es más fácil dañar, perjudicar la obra, porque ya están desde adentro. Ya les hemos tomado un aprecio, ya les han ganado nuestra confianza, ya los vemos como hermanos. Y o sea que ya el valor de sus palabras, ya uno las considera, porque ya son personas que están en medio de nosotros. Sin embargo, si viene un loco hablando una herejía que nadie sabe y nadie conoce, pues obvio que rápidamente nosotros podamos desecharlo. Pero el daño mayor viene de adentro, porque ellos de alguna manera se introducen vestidos como hermanos. Traen una Biblia, traen una manga larga, traen una mantelina, vienen diciendo gloria a Dios, aleluya. Y cuando menos venimos a darnos cuenta, ya ellos ya están causando el daño. Así que,
hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Porque en este tiempo en el cual vivimos un tiempo de apariencia. Y hay un dicho que está bien dicho, que no está en la Biblia, no lo vaya a buscar, pero dice que no todo lo que brilla es oro, hermano. Y muchas veces nosotros nos hemos equivocado porque vemos a una persona con Biblia, con manga larga, porque pega un gran zapatazo, porque danza de 2 metros, porque habla en lengua, porque es la ungida, el ungido de Jehová. Y a veces nosotros tenemos como eso para evaluar a una persona si es de Dios. Y cuando nos hemos venido a dar cuenta de la realidad, nos hemos sentido engañados, nos hemos sentido de alguna forma, hermanos, nos hemos dado cuenta que estas personas, todo lo que ellos aparentaban, no era nada de lo de apariencia, que detrás de toda esa vestimenta de apariencia, había una verdadera realidad que nosotros no vimos. Y esa realidad, hermano, ya nos ha causado daño. ¿Por qué hablamos esto? ¿Por qué? Porque en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia ha descuidado mucho de las escrituras. Hemos dejado de leer, hemos dejado de pensar. Así que, hermano, hace muchos años la gente pensaba bastante. Hoy a través de la tecnología y todo esto, todo se nos está volviendo más fácil. Pensamos menos. Ahora ya nosotros meditamos menos. Hoy, hermano, antes la gente, incluso como en el siglo XVII, cuando estaba el auge de los filósofos, dicen que la gente cuando tenía una idea, se paraba automáticamente en las calles y se quedaba durante horas meditando esa idea, profundizando esa idea. Y la gente pasaba y nadie le decía nada porque era una persona que estaba meditando, hermano, profundamente en una idea. Y realmente ahora la iglesia ha dejado mucho el tema de meditar en la palabra, en pensar en la palabra, en estudiar la palabra. Nos hemos interesado más por lo que se ve, por lo que bonito que se oye, pero estas cosas están destruyendo a las iglesias. Muchas iglesias, como las nuestras, se han destruido por este problema, por las falsas enseñanzas, por las falsas doctrinas, por los falsos profetas. Y muchos se han dejado guiar incluso hasta por profecías falsas, ¿verdad? Que han dicho, esta no es tu mujer, es una más jovencita. Y ellos pues han agarrado a la cipota y se han ido, pero como la viejita ya solo tiene 2 dientes y la demás es de placa, entonces ya ellos, gloria a Dios, dicen, el Señor me habló. Y usted puede creer que es absurdo lo que yo le estoy hablando, pero esto ha hecho que muchas iglesias se destruyan. ¿Y de dónde salió? ¿Vino de afuera? No, de allá adentro salió todo el rollo. De allá adentro. Así que, hermano, tengamos mucho cuidado. Porque este tipo de personas no solo pueden ser profetas, pueden ser maestros o pueden ser falsos hermanos. Hay gente que es falsa, hermano. Hay gente que usted y yo debemos de procurar ser genuinos en el Señor. Hay gente que... Mire, yo le voy a dar un consejo. Todos estamos en la iglesia, estamos procurando agradar a Dios, pero no todo el que esté en una iglesia va a ser cristiano, ¿verdad? No, el hecho que una persona esté cuidando el parqueo de carro durante 10, 20 años, no quiere decir que se va a hacer carro, ¿verdad? Solo por estar en el parqueo. Así que el hecho de que nosotros podamos estar en una iglesia 5, 10, 20, 30 años, no significa que solo por el hecho de estar sentado en una silla, nosotros somos verdaderos. Jesús viene a romper ese paradigma de la ilusión, de lo que vemos, y dice, no se enfoquen solo en lo que ven, porque sus ojos pueden ser engañados por lo que ven. Realmente Jesús les dice, ¿a dónde es donde ustedes tienen que enfocar su mirada? En los frutos. Ahí en los frutos. El fruto dará testimonio de toda persona. Así que Jesús dice que al venir disfrazadas estas personas de oveja, lo que hacen es que se ganan la confianza de las personas y al ganarse la confianza de las personas hacen que bajen la guardia. Si en la iglesia no es espiritual, la iglesia puede caer en el engaño, en la manipulación. Y una de las características de los falsos profetas
que usted lo puede ver hoy en día, es que la motivación de ellos es el dinero y la codicia. Ven como una mercancía a la gente. Bueno, hay iglesias que hasta se venden los miembros en Estados Unidos. Le dicen, mira, te voy a vender el local porque nosotros ya no lo podemos sostener y de un solo tenemos 20 miembros. Entonces, ¿cuánto me vas a dar por cada miembro? ¿Cuánto me vas a dar por el local de la iglesia? Mira que unos son bien chispudos, esos valen más, ¿verdad? Pero realmente, hermano, así está la iglesia. Y usted ve esos falsos, gente que promueve esto, hermano, gloria al Señor, estos movimientos que al final solo ven una mercancía en la gente. ¿Cuántas entradas vamos a vender? ¿Cuánta gente va a llegar? ¿Cuántos recursos vamos a recaudar? ¿Cuántos nos van a quedar? ¿Cómo vamos a hacer? Y todo es base a dinero. Al final no buscan, hermano, salvar las almas, sino que al final de todo esto buscan enriquecerse a costa de otras personas. Y esa es una de las características como nosotros podemos identificar a un falso profeta, a un falso maestro, a un falso hermano que al final no busca, a un falso pastor que no busca el bienestar, la salud espiritual, sino solo enriquecerse sus bolsillos. Buscar una ganancia, una codicia, gloria al Señor, porque tenemos muchos pastores que la finalidad de ellos no es que las almas se salven, sino que la finalidad de ellos es que el montón de gente esté en las iglesias, aunque con todo y hermano y ropa se lo lleve al infierno el diablo. Pero ellos tener una comodidad y una estabilidad económica. Así que por eso ese tipo de personas el Señor el Señor aborrece esa actitud. Así que, hermano, segunda de Pedro, lea conmigo rápidamente. No me voy a detener mucho en esto, pero sí necesito explicar esto. Segunda de Pedro, capítulo 2, perdón. Todo ese capítulo habla acerca de los falsos profetas y los falsos maestros. Dice el capítulo 2 de segunda de Pedro, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea que el Señor a este tipo de personas las anda cerca. El juicio está cerquita. Porque de alguna forma buscan hacer mercadería de los creyentes. Y esa es una de las características de los falsos profetas y de los falsos maestros. ¿Por qué habló Jesús esto? Porque él sabía que al ascender al cielo después de su muerte, la iglesia iba a lidiar con todo este tipo de problemas. Uno de los grandes problemas y enfrentamientos que Pablo tuvo fue con las falsas enseñanzas, con las falsas doctrinas. Y hemos oído repetitivamente cómo Pablo de alguna forma salía de la iglesia y luego detrás de él venían los falsos maestros a cuestionar o a poner en tela de duda todo lo que Pablo enseñaba. Y por eso Pablo reprendía fuertemente a las iglesias, porque Pablo miraba un mal, que a la gente amaba a este tipo de personas, pero a quienes le hablaban la verdad no los querían. Lógicamente, este tipo de personas venían con palabras halagüeñas, con palabras bonitas al oído, con palabras que tal vez no las podían oír del apóstol Pablo, gloria al Señor, y eran agradables y dulces al oírla. Entonces la gente se dejaba guiar por lo que miraba, por lo que oía, pero realmente sus almas las estaban alejando de Dios. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado de esto. Así que esto es uno de los grandes problemas, como ustedes no tienen idea. Dice segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4, dice: porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina. Ese tiempo ya vino y estamos en ese tiempo, donde ahora se sufre
de la necesidad, como en el tiempo de Samuel, capítulo 3 del primer libro de Samuel, que escaseaba la palabra de Dios. Si nosotros no identificamos eso, no, mejor no le voy a dar este consejo porque va a hacer que allá lo agarre algún diablo a usted. Pero usted puede ir de iglesia en iglesia, desde la más grande a la más pequeña. Vaya oyendo, vaya prestando atención, vaya dándose cuenta cuál es qué tan bíblicas son sus predicaciones, cuál es el deseo de ellos. Vaya, analice, piense y se va a dar cuenta que muchas iglesias ya se metieron en ese juego del entretenimiento, en ese juego de las emociones, en ese juego donde ya las iglesias ya se ahorran la luz porque las apagan, hermano, y están ya como que fuera en la oscuridad, ¿verdad? Y no digo que eso es malo, pero ya tratan de ambientizar todo para que la gente sea programada y sea ilusionada a través de emociones. Y aquí hay muchas iglesias ya con ese movimiento. Lamentablemente, uno de los países que cayó más fácilmente con estas cosas fue Estados Unidos. Estados Unidos nos trajo el evangelio a nosotros, igual con la iglesia centroamericana, hermano, que hace unos años cumplieron más de 100 años de estar acá, pero ahora ya en el púlpito donde se predica ya hace hasta participaciones de ver quién hace más técnica, de quién hace esto, lo otro, y al final se terminaron corrompiendo. Le estoy hablando de iglesias que marcaron una historia, un antecedente, hermano, gloria al Señor, un antes y un después, iglesias que trajeron un despertar. Bueno, aquí hay algunos hermanos de una iglesia, la cual estuvieron, que fue muy fuerte en los años 80, en 90 y algo, dentro de nuestro país, hermano, que rompían y era algo sobrenatural. Pero con el tiempo, como que todo se fue desviando y al final la gente va buscando sus propios intereses. Y no tiene nada que ver la iglesia en la política, no tiene nada que ver la iglesia en asuntos de esta tierra, hermano. Poco a poco se va dando cuenta cómo muchas veces se va desviando la iglesia. Aquellas iglesias que abrían altares familiares en hogares de santidad, en matrimonio, empezaron ya al final abriendo lugares donde cualquiera, pues, donde hasta tomaban el siguiente día y después tenía la reunión. Entonces, ¿cómo las almas se pueden acercar? Se fue perdiendo la esencia. Todo empezó bien. ¿Y sabe por qué? Porque se fue bajando la guardia. Porque se fueron considerando ciertas cosas que nosotros consideramos que no son malas. Se fueron permitiendo. Fueron entrando nuevas generaciones pensando de una manera diferente, actualizándose. Y eso fueron corrompiendo la doctrina verdadera. Así de que, hermano, gloria al Señor, hoy se sufre de esa sana enseñanza. Hoy no le digo que nosotros somos los únicos porque estaríamos locos en decir eso. Pero pocas iglesias se están manteniendo ya en hablar. Ya hay iglesias que procuran ya no hablar en la santidad, ya no hablar del pecado, ya no hablar del infierno, ya no hablar, hermano, de la venida de Cristo. Prefieren ellos ya no hablar temas confrontativos, mucho menos estos temas, ¿verdad? Gloria al Señor, que chocan contra ellos mismos. Así que dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán de la sana doctrina, sino que teniendo, hermano, esa comezón de oír a la gente, se van a amontonar la gente y van a oír a falsos maestros. Y ese tiempo lo estamos viviendo. Hoy alguien se va para un instituto, se va para una universidad, ya viene con un tipo de pensamiento, pone una iglesia y ya dice a pastorear 5, 4, 6. Y ese es un daño que se le está haciendo a la obra de Dios. ¿Por qué hablo esto? Tal vez esto para usted puede ser aburrido, puede ser, hermano, pero nosotros no somos la excepción de poder caer en un vacío de esto. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado, pero demasiado cuidado en esto, porque el tiempo es final. Así que Jesús dice, guardaos, da esa advertencia, guárdense, cuídense, porque ellos se van a aparentar, van a usar una apariencia. Jesús les da una advertencia y le dice,
No se dejen llevar por la apariencia, porque la apariencia muchas veces engaña. Porque la gente se puede presentar como personas piadosas, confiables, pero su intención dentro de todo ello es engañar. Así que, hermano, y el principal objetivo es apartar a la gente de la verdad. Fíjense que creer a la verdad y caminar a la verdad es difícil. Cuesta. Pero apartarse de la verdad es fácil. Como dicen, ¿verdad? Construir algo cuesta. Pero botarlo, fíjense que no cuesta mucho. Fíjense, aquí tenemos este púlpito. Pensemos cuánto le costó a la persona hacerlo. Cortar primero el vidrio, hermano, pieza por pieza, el limpiarlo, ir poniendo. Pero yo con un golpe se hace, no sé si es mala la expresión, pero no voy a decir la palabra, ¿verdad? Pero se hace hecho pedazos. Un golpe. O sea, lo que a un hombre le pudo llevar, póngale 2 días de trabajo, porque ya tiene experiencia, yo en un segundo lo puedo echar a perder todo. Entonces muchas veces así es lo que pasa. Apartarse de la verdad puede ser rápido. Nos podemos apartar incluso sin darnos cuenta de estar lejos de Dios. Así que, hermanos, yo quiero que tomemos en cuenta que nosotros no nos dejemos llevar por la apariencia. Fíjense que esta es una advertencia que Dios le da a identificar a los falsos profetas, a los falsos maestros. Pero también es una advertencia para nosotros, para examinarnos a nosotros mismos. Porque es posible que nosotros, hermanos, estemos proyectando una imagen de espiritualidad. Podemos estar proyectando una imagen de piedad, mientras nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Y eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. En aparentar como estos falsos profetas aparentan. Ir con el beneficio de ayudar de aquí y allá, pero al final dentro de ellos son lobos rapaces. Su objetivo es apartar a la gente de la realidad. ¿Y de qué debemos de tener cuidado nosotros como creyentes a la hora de aplicar esto a nosotros? Es de una falsa apariencia. Porque a veces nosotros cuidamos una falsa espiritualidad que nosotros no tenemos ni somos. A veces nosotros nos sentimos tan celosos y de tan celosos que no celamos nada. En realidad, hermano, a veces las iglesias se vuelven tan celosas y que aquí, que allá, pero al final, pues, en otras cosas el diablo nos hace pedazos. Entonces, hermano, a veces aparentamos un aparente celo por la verdad, por la palabra, por la santidad, por el cuidado de Dios, pero al final nosotros no cuidamos ni nuestra propia salvación. Y esa es una de las cosas que debemos de tener mucho cuidado, de dar una imagen de espiritualidad. Yo soy el gran hombre de Dios, cuando detrás de eso Dios sabe que ni le buscas, ni le adorás, ni le orás, ni tenés santidad, ni te metes con Dios. Entonces, hermano, no busquemos proyectar una espiritualidad, porque Dios conoce al final el corazón de nosotros. Porque podemos asistir a una iglesia, servir en un ministerio, cantar, predicar, hacer todo. Pero si nuestra vida privada no refleja a Cristo, al final solo va a ser una proyección ante la gente. Pero Dios conoce nuestra realidad. ¿Y qué debe nuestra vida, hermano, privada reflejar? Obediencia, amor, humildad, santidad. No nos dediquemos solo a cuidar nuestra apariencia. Porque qué feo es que digan, ahí va el hermano para el culto. Pero diga la gente, pero yo sé la verdad. Es bien difícil, ¿verdad? Entonces nos volvemos como estas personas, los falsos profetas. Así que, hermanos, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Y habla de las uvas y de los espinos y de los higos y de los abrojos. Fíjense que estos espinos y los abrojos son plantas que nunca van a dar fruto.
una sí da flor, pero no da fruto. Al final son estériles. Totalmente ellas no están diseñadas para dar fruto. Y son diseñadas para dañar. Porque los espinos pues tienen, como bien la palabra dice, ¿verdad? Espinas que dañan la piel. Los abrojos son como plantas que se riegan en todo el camino donde sea. Van invadiendo todo. Pueden crecer en cualquier terreno, áspero, bueno, fresco, seco, pero al final nunca van a dar un fruto. Entonces yo puedo colgarles un fruto a un espino, a un higo, pero al final el fruto se va a terminar cayendo, se va a terminar perdiendo, porque este tipo de plantas que Jesús ocupa en ese tiempo lo entendían muy bien, porque vivía en el desierto y este tipo de plantas abundaban demasiado. Jesús dice, bueno, estos no pueden dar fruto. O sea, su naturaleza no es dar fruto. Así que dice él, si todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Así que, hermanos, como árbol nosotros debemos de identificar el fruto que nosotros producimos. Somos árboles buenos, vamos a dar buenos frutos. Somos árboles malos, vamos a dar malos frutos. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que aprendamos a dar frutos. ¿A quién? ¿A los hombres? No, a Dios primeramente. Y uno de los primeros frutos que Dios quiere es el arrepentimiento. Ese. Uno de los frutos que el Señor desea. No crea que nosotros Dios solo quiere que seamos cristianos, levantemos las manos, vengamos a cantar y gloria a Dios y allá solo pasemos el rato. No, Dios quiere que en nuestra vida hayan frutos. Pero la pregunta es, ¿qué frutos el Señor encontrará en nosotros? Así que, hermanos, yo culmino diciendo esto. El fruto que demos va a determinar cuál árbol somos. Si damos frutos malos, eso determina quiénes somos nosotros. Por eso usted no puede decir, yo soy cristiano, fíjese. Eso es lo que todos los que estamos acá podemos decir. Pero el fruto va a decir lo que realmente nosotros somos. Así que el mundo no solo escucha lo que nosotros predicamos, sino cómo nosotros vivimos. Porque la gente dice, ay, qué bonita predicación. Lástima, dice la gente. ¿Verdad? Y esas palabras son crueles para uno que es cristiano. Porque no solo se trata, hermano, de estar en la iglesia. Dios quiere frutos. Pero ¿cómo podemos dar frutos buenos? Viviendo para Dios. ¿Cuándo dejamos de dar frutos buenos y empezamos a dar frutos malos? Cuando dejamos de vivir para Dios. Cuando las obras de la carne se multiplican en nosotros. Cuando Cristo mengua en nosotros y la carne crece en nosotros. Es ahí donde los frutos malos se van mostrando. Y son evidentes tanto para nosotros como para los demás y para Dios. Así que, ¿qué dice la Biblia? Que todo árbol que no dé buen fruto, hay un juicio. Y ese será cortado y echado al fuego. Es una advertencia. Tengamos mucho cuidado nosotros. Si es bien cierto, todo este pasaje se habla de los falsos profetas, pero también nosotros agarremos nuestra parte y aprendamos a dar un buen fruto. Porque el árbol que da buen fruto, Dios le cortará el fruto para que siga echando más frutos. Pero el árbol que no da fruto, va a decir Dios, ¿para qué inutiliza la tierra? Cortemos esta higuera. Un año más le vamos a dar. Un mes más, 2 meses. Y ahí es donde se prolonga la misericordia de Dios. Pero un día la misericordia de Dios tiene un límite y dice, te di la oportunidad. Así como mucha gente que hemos conocido que ahora está en otros lugares que nosotros no deseamos, ¿verdad? Que estén. Pero ¿cuántas oportunidades tuvieron aquí afuera?
Bueno, hasta usted les puso la palabra. Hasta usted los aconsejó. Hasta usted oró por ellos. Pero ahora están allá pagando sus consecuencias. La oportunidad de Dios se extiende para nosotros. Hermano, la gente no nos conocerá solamente porque andemos la Biblia bajo el sobaco y no la leamos. Porque nosotros así, gloria a Dios. La gente nos va a conocer por los frutos que nosotros demos. Aquí ando, hermano. Esta Biblia tiene historia, varón. Sí, la Biblia. Pero usted no. Ese varón la han ungido 7 días. La Biblia. Usted todavía no ha llegado ni el Espíritu Santo en usted. Hermanos, la gente ya quiere ver en nosotros frutos. Que la luz de Cristo pueda alumbrar a los demás. Y que no solo puedan ver o oír nuestras palabras, sino que puedan también ver nuestras obras. Y que la gente diga genuinamente, este es un hijo de Dios. Eso es lo que alegra allá el cielo, que siempre habrán hombres y mujeres que se guardarán para Dios. Así que vamos a orar. Padre, he predicado tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder dar frutos. El fruto que nosotros necesitamos dar. Señor, te pedimos que nos des siempre la sabiduría, nos guardes. Padre, ayúdanos como iglesia a estar también atentos ante estas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, tantas cosas que vienen a este mundo. Esta iglesia puede estar, Señor, alerta para que todas estas cosas no se introduzcan y la doctrina, Señor, vaya diluyéndose, Dios, y se vaya perdiendo la esencia de tu verdad. Te pedimos, Dios, que bendigas a tu pueblo, a tu remanente. Padre, bendice también al dador alegre, aquel que va a aportar, como el que no puede hacerlo, puedas tú bendecirlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, estimados, vamos a recoger 2 ofrendas hoy. Vamos a dejar a nuestro hermano Antonio. Hoy se recoge ofrenda general y luego ofrenda para el local. Por cierto, el día de mañana nos toca pagar el local de nuestra iglesia. Así que vamos a pedirle al Señor que siempre nos ayude. Sigamos orando. También, hermanos, se va a convocar un día domingo por la tarde para aquellos que puedan, para poder hacer una limpieza general en la iglesia, ¿verdad? Y vamos a ver si también retocamos las paredes. Vamos a pegarle un retoque a las paredes porque ya van viéndose algunos manchones, algunos del cachete de ustedes, de la cabeza. Vamos a recoger para el local. Pues a la verdad yo creo que voy a poner espinos ahí en toda la pared, ¿verdad? O un alambre razor para que solo así se va a mantener nítida pero de lo contrario, yo sé que cuesta. Otra cosa, el sábado pasado, a mí me tocó quedarme atrás del pastor invitado, ¿verdad? De Rafael Turso. No sé por qué le habían puesto Josías, creo que bueno, por la corpulencia corporal del hermano, pero en una de esas toqué la silla así, ¿ve? Y había un gran pegoste de chicle. Entonces, tengamos mucho cuidado. La iglesia no es para masticar chicle, ni para pegarlo. Procure pegárselo en la cabeza, ¿verdad? O a donde sea, pero no en la silla. Porque, pues eso se puede dar en la escuela, en el mundo.